Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a empezar un poquitito con lo que es la parte práctica ya de contabilidad a partir de hoy y en las siguientes clases. Vamos a hablar un poquito sobre los elementos básicos de la contabilidad, ya los vamos a ver puestos en práctica. Okay, Sam. Voy a agregarles acá para que ustedes lo puedan ver más grande. Ok, como les decía, vamos a ver lo que son los elementos básicos de la contabilidad. Vamos a ver activos, pasivos, capital, ingresos, gastos, utilidades, el patrimonio y sus elementos, activos, pasivos y capital. Y vamos a utilizar lo que es la T de mayorización y vamos a verlo en varios ejercicios. Ok. Voy a agrandar esto un poquitito más. Un poquito para hacerlo más grandecito. Ok, empezamos aquí entonces. Vamos a ver activos, pasivos y capital. Entonces vamos a ver qué es el activo, qué es el pasivo y qué es el capital en unos ejemplos más gráficos. Entonces, el activo va a ser el conjunto de bienes, propiedades de la empresa con el que se cuentan para trabajar o realizar sus actividades. Un segundo para poder acomodar esto bien, porque... la parte técnica, un momento para dejarlo. Ok, entonces tenemos, como les decía, el activo era el conjunto de bienes, propiedad de la empresa y es con el que cuenta para trabajar o realizar sus actividades. Tenemos un ejemplo, una empresa compra un carro para poder entregar su mercancía. Adquiriendo o comprando es un activo, ya sea como lo tengamos, ¿verdad? Este bien va a ser un activo. Entonces, todos los bienes de mi empresa van a ser activos de mi empresa. Un pasivo va a ser el conjunto de deudas que la empresa se ha obligado a pagar en un plazo determinado. Puede ser un plazo corto o puede ser un plazo menor de un año o puede ser un plazo bastante largo que puede ser mayor de un año. Un ejemplo claro va a ser cuando una empresa pide un préstamo en el banco para comprar mercancía. Entonces tiene la obligación de pagar y esta obligación se va a convertir en un pasivo. En este caso, por ejemplo, un préstamo va a ser un pasivo que se registra mes a mes. Capital va a ser el patrimonio, propiedad de la empresa, ya sea entregada por los socios o dada en la inversión inicial, no necesariamente tiene que ser al principio, puede ser en algún momento que den más capital a la empresa. Los fundadores de la empresa para comenzar a trabajar, puede ser de las dos formas. También incluye los resultados de las operaciones de la empresa, es decir, las ganancias o pérdidas que resultan de su trabajo. Un ejemplo puede ser cuando una empresa comienza sus operaciones, los socios aportan cierta cantidad de dinero. Esta operación conforma el capital de la empresa y se anota en el ámbito de capital o capital social también. Y vamos a ver el segundo. Acá vamos a ver las cuentas contables divididas en dos grandes grupos, las cuentas reales y las cuentas nominales.
Las cuentas reales van a ser mis activos, mis pasivos y mi patrimonio, que son las que se registran las operaciones que afectan la situación financiera de la organización. ¿Ok? Esto me afecta el día a día, o sea, me afecta la situación financiera. En el caso de las cuentas nominales tenemos ingresos, costos y gastos. Entonces se registran operaciones que afectan los resultados financieros de la organización, ¿verdad? Y esa es la diferencia de ellas dos, que es una cuenta nominal o una cuenta real. Ok, seguimos acá con esta plantilla, que va a ser como nuestra mano derecha a la hora de tener que registrar las cuentas. Entonces tenemos nuestros activos, tenemos el debe y el haber. Entonces en el lado del debe, mi activo me aumenta el debe, me disminuye el haber. El pasivo me disminuye el debe, me aumenta el haber. El capital me disminuye el debe, me aumenta el haber. Los ingresos me disminuyen al debe, me aumentan al haber. Los gastos me aumentan al debe, me disminuyen al haber. Entonces esta va a ser como nuestra mano derecha a la hora de que hagamos nuestros asientos contables y cuando tengamos que acomodar nuestras T, cuando tengamos que tener un resultado de mayorización correcto. Si hemos acomodado las cuentas de una forma idónea, es ahí donde nos va a dar entonces el resultado correcto con la forma de acomodar, ya sea el activo, el pasivo, el capital. Entonces, esta que la tienen ahí, le pueden tomar una foto, la pueden imprimir para que la tengan a mano. Ok, vamos a hablar un poquito acá sobre el patrimonio. Entonces, dentro de los ámbitos contables financieros, se entenderá por patrimonio el conjunto de bienes. ¿A qué me refiero con bienes? Bienes monetarios, de dinero, mercancía, muebles, inmuebles, ya sean cosas tangibles o intangibles, financiados por el propietario o el conjunto de socios, en el caso de que fuera una sociedad, así como por terceros, quienes, proveedores, acreedores, con el objetivo de efectuar alguna actividad como organización económica. Entonces, ese va a ser el patrimonio, aquello que me vayan a dar los socios o los accionistas de la empresa. Okay. Dada la definición anterior de qué es el patrimonio, se puede notar que este se encuentra integrado por diversos elementos que lo componen y que en esta unidad, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo de una forma clara y precisa para ser identificado fácilmente de acuerdo a su naturaleza, como base para el adecuado manejo de estos en las diferentes operaciones contables que se vayan a realizar. Vamos a ver un poquito sobre la ecuación contable. Aquí la vemos como en palabras, ya casi la vamos a ver en un esquemita que es muy fácil de ver. La ecuación contable básica que se muestra es la siguiente. La parte A, la representación, representa la entrada entre activos, pasivos y capital. Y tenemos después una parte B. De un lado están los activos totales, del otro lado las fuentes del financiamiento y los derechos legales y económicos sobre estos activos, o sea, pasivos y capital contable. Vamos a verlo acá para que nos quede más clarito. Esta sería la forma de la ecuación. Pues acá tenemos una parte de los activos que representan bienes y derechos a favor de la empresa, pasivos, deudas y obligaciones con terceros, todo lo que me saque dinero va a ser el pasivo, patrimonio neto va a ser el capital, reserva y resultados, incluye la utilidad. Entonces, ¿en qué me refiero con incluye la utilidad? Que a la hora de que vayamos a sacar un informe, si la utilidad nos dio es parte del patrimonio. Si nos queda una utilidad va a ser parte del patrimonio. Ok, ¿cómo determino yo la cantidad de activos de mi empresa? Voy a tomar todos mis pasivos, les voy a sumar mi patrimonio neto. Y eso me va a dar todos mis activos. ¿Cómo determino yo mi patrimonio neto? Mis activos menos mis pasivos. Ok, por su parte, el capital contable agrupa dos elementos que se muestran en la ecuación, que era lo que veíamos antes, la parte B, y son el capital social, que expresa la aportación de los accionistas y las utilidades retenidas, que representa las utilidades generadas por el negocio y reinvertidas en este. Normalmente las utilidades pueden ser o utilidades que se le entregan a los socios o utilidades retenidas. ¿A qué me refiero con utilidades retenidas? Aquel dinero que la empresa va a retener, valga la redundancia, y que lo va a utilizar para reinvertir dentro de la misma empresa. Ok, a su vez las utilidades retenidas están integradas por las utilidades del periodo anterior, no repartidas, más las utilidades del periodo actual, disminuidas por los dividendos, es decir, por aquella porción de la utilidad repartida entre los accionistas. Entonces, aquí nos tiene que quedar bastante claro esto. Entonces, una utilidad. Tenemos la utilidad como tal. Cerramos el periodo actual en el que estamos
y nos dio una utilidad de $1.000.000, por decir algo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Yo voy a determinar, o la organización va a determinar, cuánto monto se va a dar o se va a repartir como dividendos. Esos son los dividendos, el dinero de esa utilidad que yo voy a repartir. ¿Y cuánto de esto va a ser mi utilidad retenida? ¿Verdad? ¿Cuánto me voy a dejar para reinvertir y seguir trabajando? ¿O cuánto yo voy a dividir entre los socios? Ese porcentaje puede ser que ya esté estipulado dentro de los libros de la empresa, o puede ser que lo modifiquen en una sesión extraordinaria y lo demás, y ahí uno nada más se acopla a lo que ellos le van a decir, ¿verdad? Obviamente usted como contador debería o sería bueno que tenga una proyección sobre esta utilidad, y también sería bueno que tenga una proyección sobre cuál sería la utilidad conveniente a retener y cuál sería el monto conveniente a entregar como dividendos, ¿verdad? Para que realmente nos dé a nosotros un resultado. Ok. Dice, ok, vamos a ir viéndolo acá de una forma bastante clarita, siento yo. Entonces, como les decía, mi activo va a ser igual a mi pasivo más mi capital contable. ¿De dónde saco mi capital contable? Vengo por acá y sumo mi capital social más las utilidades retenidas. Ok, ¿de dónde saco mis utilidades retenidas? La suma de utilidades del periodo anterior no repartidas, siempre y cuando hubieran, ¿verdad? Puede ser que no hayan, normalmente siempre se dejan, más las utilidades de mi periodo actual, menos lo que yo di en dividendos. En el caso de que repartiera dividendos. Si no reparte dividendos, entonces solamente va a ser una suma y eso va a ser mi utilidad retenida porque decidí retener todo. O nada más va a ser la utilidad del periodo actual menos los dividendos del periodo actual porque el periodo pasado no tuvo utilidad retenida. Esta ecuación puede variar, ¿verdad? Entonces, esto es como un ejemplo, pues, lineal de cómo se puede acomodar, pero en los casos puede variar, y así como les estoy diciendo, dependiendo de eso, cuestión de leer el problema, ¿verdad? Y saber interpretar. Ok, utilidad del periodo actual, ¿de dónde la saco? Ok, de los ingresos menos los gastos. Entonces, ahí es donde yo voy a tener la utilidad real de la empresa. Por ejemplo, me quedó $1.000.000, por decirles algo, a la hora de que hice el cierre. Ok, cuando hice el cierre me quedó ese monto, pero antes de hacer el cierre a mí me va a quedar un monto de ingresos, le quito el monto de gastos y realmente me da la utilidad real de este periodo actual en el que estamos. Ok, vamos a ver los elementos del patrimonio. La estructura básica de la información financiera es bastante sencilla. Existen varios conceptos básicos que rigen los elementos de un sistema contable y la forma en que se relacionan entre sí. El conocimiento de dichos conceptos es esencial para comprender cómo opera en la práctica un sistema contable. Vamos a ver acá. Tenemos los 5 conceptos básicos. Entonces, activo, recurso económico, propiedad de una entidad que espera rinda beneficios en el futuro. Eso es mi activo. O mi recurso económico, tal cual, ya, ¿verdad? También va a ser mi activo. ¿Qué es mi pasivo? Lo que el negocio deba a otras personas o entidades conocidas como acreedores o proveedores. Esto va a ser mi pasivo. En mi capital, la aportación de los dueños, conocido como accionistas en muchísimos casos, o como dueños, va a ser mi capital. En mis ingresos, como su nombre lo indica, es muy sencillo, los recursos que recibe el negocio por la venta de servicio, por producto, en efectivo o en créditos. Todo eso va a ser mis ingresos de la empresa. Y mis gastos son activos que se han usado o consumido en el negocio con el fin de obtener mis ingresos. Entonces, eso va a ser mi gasto. Tengo ustedes acá. Entonces, por ejemplo, yo tengo un recurso económico de 100,000 colones, por decir algo que me entró hoy. Pero yo hoy es 15, por decirles una fecha, y yo tengo que hacer los pagos. ¿Los pagos de qué? De agua, de luz, de ta. Entonces yo ahí voy a convertir este recurso económico, este dinero en efectivo que tengo en este momento, en el pago de los gastos. Así de sencillo. Luego, activo. Un activo es un recurso económico, la propiedad de una entidad que se espera rinda beneficios en el futuro. El valor del activo se determina con base en el costo de adquisición de los artículos, más todas las erogaciones necesarias para su traslado, instalación y arranque de operación. Los tipos de activos de un negocio varían de acuerdo con la naturaleza de la empresa.
Un pequeño negocio de servicios puede tener solo un equipo de transporte de material y una oficina en la casa del dueño, por ejemplo. Una gran tienda puede tener edificios, mobiliario, maquinaria y equipo. Entonces, todo depende de la, digamos, del tamaño de la empresa en la que yo estoy trabajando o del volumen de la empresa. De eso va a depender la cantidad de mis activos. Que algunos ejemplos de activos son el efectivo, que en una entidad tiene en su poder la cantidad de dinero que tenga o depositado en alguna institución bancaria, las cuentas por cobrar pendientes con sus clientes. Normalmente las cuentas por cobrar se toman como un activo, las cuentas por cobrar. Ahora, muchas de estas cuentas llegan a pasar en algún momento a lo que se llama cuentas incobrables, que es la gente que pues nunca pagó. Entonces esas cuentas murieron ahí, ¿verdad? Pero sí se cuenta como un activo de la empresa. Digamos que se cuenta como un dinero en efectivo que no tengo, pero que me va a llegar. Las cuentas por cobrar o con sus empleados, también puede haber cuentas por cobrar, ya sea con los clientes o con los empleados. Los productos o mercancías disponibles para su manufactura o comercialización, las instalaciones físicas donde están los almacenes, oficinas y plantas productoras, el terreno donde están construidas dichas instalaciones, el equipo para transportar la mercancía o el personal de la entidad, el mobiliario de las oficinas administrativas, de ventas y productividad, el equipamiento de las oficinas administrativas, así también como la maquinaria y herramientas del área de producción. Entonces vean ustedes que acá tenemos una lista bastante grande de todos los activos que tiene la empresa. Estos son todos los activos que la empresa tiene. Muy importante, algo que hace mucho tiempo no se veía como un activo y ahora se ve como un activo, y es el personal de la entidad. Ahora nosotros también somos un activo. ¿Por qué? Porque a veces vale más un empleado muy capacitado, muy conocedor de X o Y tema, que inclusive hasta la misma maquinaria que tenemos. Pero entonces esto es sumamente importante que ustedes lo vean y lo tomen en cuenta, de que ahora también se valida así, ¿verdad? Ok, regálenme un segundito, vamos a seguir con el otro. Ya vamos a seguir con el siguiente. Ok, aquí vamos a hablar sobre lo que es el capital. Ok, como les decía, el capital, vamos a verlo de la siguiente forma. Es la aportación de los dueños, conocidos como socios o accionistas. Representa la parte de los activos que pertenecen a los dueños del negocio. Como hemos visto en otras clases anteriores, tenemos diferentes sociedades, por ejemplo, una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, que era lo que yo les explicaba, ¿verdad? Que la de responsabilidad limitada va a tener un aporte de capital ilimitado, como su nombre lo indica, o una sociedad anónima va a ser una sociedad donde va a haber incluido más responsabilidad para los socios, inclusive a nivel de capital. Muchísimas veces esto se ve cuando la empresa quiebra. En casos de que una empresa quiebre o en casos de que una empresa se vea en una situación financiera difícil y complicada, es ahí donde una sociedad de responsabilidad limitada viene a salvar el aporte a capital de los dueños o de los socios, porque ellos únicamente van a responder por ese capital, no van a tener que responder por nada más. En cambio, en otras sociedades sí, ellos van a tener que responder sobre la responsabilidad de esa empresa, aunque no haya sido el monto que aportaron al capital. Volvemos. En síntesis, es la diferencia entre el monto de los activos que posee el negocio y los pasivos que debe, tal y como se refleja en la ecuación
patrimonial. Capital contable y capital neto son otros términos de uso frecuente para designar la participación de los dueños. La participación de los dueños o capital contable puede aumentar en dos maneras. Uno, por la aportación de efectivo o de otros activos en el negocio, o dos, por las utilidades retenidas provenientes del resultado de operaciones anteriores. Entonces, como vimos antes, ya sea la utilidad puede ser repartida por los dividendos o puede ser una utilidad retenida y se va a ir convirtiendo también en capital en algún momento. Entonces, esto lo vemos viendo. Todas esas utilidades retenidas yo las registro, como su nombre lo indica, como una utilidad retenida, pero a la hora de que yo manejo cierres contables y lo demás, yo lo meto como un monto del capital para ver el valor real de la empresa, del capital de la empresa. Aunque el capital contable puede disminuir también en dos formas. Acá lo podemos ver. Podemos ver que disminuye. Ok, ¿cómo puede disminuir? Ya ahora sí. El capital contable puede disminuir en dos formas, como les decía, ya sea por el retiro de efectivo u otros activos del negocio por parte de los accionistas. Dicho retiro se puede reembolsar del capital aportado o un reparto de las utilidades. Entonces, ahí podríamos verlo. Ay, déjenme un momento. ¿Qué pasó aquí? Chicos, denme un segundito que algo me le pasó a esto. Ok. Como les estaba diciendo, entonces, el capital contable puede disminuir en dos formas, ¿verdad? Ya sea por un retiro o por las pérdidas de la operación del negocio. Entonces, a la hora de generar utilidades, tenemos dos detalles importantes. Uno, que es el superávit o cuando la utilidad es mayor a lo que teníamos, ¿verdad? Programado. O tenemos también pérdida. Entonces, puede haber pérdida o puede haber una ganancia mayor a la que ya teníamos prevista. Cualquiera de los dos casos puede hacer que el capital de nosotros ya sea o aumente o en este caso disminuya, ¿verdad? Importante, chicos, los dividendos no son un gasto, sino un reparto de las utilidades obtenidas en el periodo o a las de varios periodos que se han retenido para reinvertir en lo mismo del negocio. Entonces, si por ejemplo vamos a poner dentro de los casos que vamos a ir viendo, se reparten utilidades por, no se puede registrar como un gasto, se va a registrar como una salida de dinero, pero no se va a registrar como gasto. Ok. Los ingresos. Entonces, los ingresos representan recursos que recibe el negocio por la venta de un servicio o producto, en efectivo o al crédito. Cuando el cliente no paga en efectivo por el servicio o producto, se produce una venta al crédito y se genera una cuenta por cobrar. Importante, ¿verdad? Ok. Los ingresos se consideran como tales en el momento en que se presta el servicio o se vende el producto y no el que se recibe el efectivo, lo cual se explica con más detalle, luego lo vamos a ir viendo después. ¿A qué me refiero con esto? Voy a darles como una explicación un poquito más clara. Entonces, los ingresos yo los voy a contar en el momento en que yo dije, ok, por ejemplo, hoy se vendieron 2 millones de colones dentro del negocio y a la hora de que yo cierro y hago caja, tal vez esos 2 millones no están completos en efectivo, pero yo los contemplo porque, por ejemplo, tengo clientes que me lo sacaron a un crédito. Entonces ahí yo lo contemplo como un ingreso, aunque yo no lo tenga en ese momento.
Los ingresos aumentan el capital del negocio. Algunos ejemplos de ingresos son las ventas, es decir, los ingresos percibidos por la venta de un producto, obviamente, ¿verdad? Los ingresos por los servicios brindados, los honorarios percibidos a cambio de proporcionar igual algún servicio, limpieza, seguridad hospitalaria, dependiendo de la razón de mi empresa. Okay, los gastos son activos que se han usado o consumido en el negocio con el fin de obtener ingresos. Asimismo, disminuye el capital del negocio. Algunos tipos de gastos son los sueldos y salarios que se pagan a los empleados, las primas de seguros que se pagan por protegerse de riesgos, por ejemplo, la renta del negocio, si es el caso de que se renta, los servicios públicos, agua, luz, internet, todos estos servicios públicos, las comisiones que se fijan a los empleados por alcanzar sus presupuestos de ventas y la publicidad efectuada a la empresa. Entonces, todo esto son gastos que sí se utilizan para que la empresa esté en marcha, pues sí, pero se van a ver obviamente como un gasto. Como consecuencia de comparar los ingresos con los gastos, se genera una utilidad o una pérdida, que era lo que estábamos viendo anteriormente cuando vimos lo de la utilidad. Entonces, así yo voy a definir si mi empresa está dando utilidades o está dando pérdidas o qué está pasando por ahí. Entonces, vemos toda la cantidad de ingresos que tengo y le quito todos los gastos que tengo. Van a haber dos tipos de gastos. Hay gastos fijos y hay gastos variables, ¿verdad? Un gasto fijo, el agua, la luz, el internet, materiales de oficina, todo eso son gastos fijos. Puede existir un gasto variable, que es un gasto que se da en un mes específicamente por un caso X, por decir algo. Trabajo en una empresa que tiene una flotilla de autos y tuvimos un problema con el carro que no está dentro del mantenimiento, porque el mantenimiento del carro pues iba a ser un ingreso fijo, pero tuvimos un problema más en el carro, entonces ahí va a ser un ingreso variable, porque eso únicamente se va a ver en ese momento, se va a registrar como único gasto y listo. Gasto variable, dije ingreso, perdón. Se va a generar como único gasto y listo, ya no se va a generar ningún otro. Ok, luego vamos a tener acá, lo más grandecito. Ups. Ok. Listo. Aquí tenemos ejemplos, entonces. Tenemos activos circulantes y activos no circulantes. Los activos circulantes son aquellos activos de los cuales se espera obtener un beneficio económico en un periodo normal de la operación o bien cuya convertibilidad al efectivo o su equivalente sea menor a un año. Entonces, chicos, igual esta tabla es importante que la tengan en cuenta, que vayan aprendiéndose estos detalles. ¿Por qué? Porque nos va a servir a la hora de registrar, a la hora de generar estados, de generar balances. Es ahí donde lo vamos a ver. Entonces, todo lo que son activos circulantes, ejemplos, el efectivo, los bancos, las inversiones temporales, cuentas y documentos por cobrar, inventarios o deudores diversos. Todo eso van a ser mis activos siempre y cuando sean menor a un año, van a ser mis activos circulantes. Okay, mis activos no circulantes son aquellos activos de los cuales se espera obtener un beneficio económico también, pero en un periodo mayor al de la operación normal, o bien cuya convertibilidad al efectivo o su equivalente sea mayor a un año. Ejemplos: equipos de transporte, maquinaria, patente, marcas, registros, terrenos y edificios, mobiliario y equipo de oficina. Todo esto va a ser un activo de mi empresa, pero son activos no circulantes. Vean que los activos circulantes son activos que están, como su nombre lo indica, moviéndose, que están aquí al día a día. Por eso se llaman circulantes, porque ahí vamos moviéndonos. Son los que nos sirven para manejar la empresa en el constante, en el diario. Efectivos, bancos, inversiones, ¿verdad? Todo esto que va al día. Los activos no circulantes son aquellos activos que están ahí, que se mueven en algún momento, pero no ya. Por ejemplo, mi terreno y mi edificio. Si yo hice una inversión en comprar un terreno y edificio para evitarme el gasto pues, de alquilar, ¿verdad? Tener algo propio dentro de la empresa, eso es un activo, pero es un activo que lo tengo ahí, no es un activo que yo voy a estar vendiendo, obviamente. Pasivo, a corto plazo y a largo plazo. Entonces, el pasivo a corto plazo son aquellas obligaciones y compromisos cuyo vencimiento es menor al periodo normal de operaciones, generalmente un año. Normalmente el periodo normal de operaciones es un año, ¿verdad? Ejemplo de pasivos a corto plazo: proveedores, préstamos bancarios con vencimiento menores a un año. A veces se hacen préstamos chiquititos para una emergencia, para algo así como flash, necesitamos una inyección de efectivo del momento, entonces lo hacemos acá.
Ok, pasivos, como les decía, de los que son a corto plazo, ¿verdad? Los rapiditos. Dividendos por pagar, impuestos por pagar y anticipo para algún tipo de clientes. A largo plazo, aquellas obligaciones o compromisos cuyo vencimiento es mayor al periodo normal de las operaciones, generalmente mayor de un año. Documentos por pagar a largo plazo, préstamos bancarios a largo plazo, obligaciones X a largo plazo. El capital contribuido lo conforman las operaciones de los dueños y accionistas. Capital social, aperturas para aumentos del capital, donaciones, pueden ser, utilidades, ahí vamos, ¿verdad? Luego, normalmente una cuenta se presenta con un esquema T, ya lo vimos antes, en donde aumenta y disminuye los activos, pasivos, capital. Esta es la cuenta T, esta es la forma en que se organiza la cuenta. Entonces tenemos en la parte superior el nombre de la cuenta, a un lado el debe y a otro lado el haber. Siempre van a estar en este lado, ¿verdad? Siempre van a estar en esta forma. Ok. A la acción de registrar una operación con el debe se le llama cargar. Ahí es el por qué se llama así. Entonces, el debe va a ser lo que se va a cargar a mi cuenta. ¿Ok? La acción de registrar una operación en el haber se llama abonar a mi cuenta. El saldo en la cuenta es la diferencia entre la suma del debe y el haber. Ahí me va a dar un saldo. Entonces, así es como lo vamos a ver. Entonces, el debe carga, el haber va a abonar y el saldo va a ser entonces la suma del debe y la suma del haber. Puede existir tres tipos de saldo, importante. El saldo deudor, cuando la suma del debe es mayor que la suma del haber. Entonces tenemos un saldo al deudor. Un saldo de acreedores, cuando la suma del haber es mayor que la suma del debe. Y cero, cuando la suma del debe y el haber son iguales. Entonces son los tres tipos de saldo que tenemos acá. Aquí, nombre de la cuenta, como lo vimos antes, pero explicado de una forma gráfica. Tenemos el debe, que se va a cargar, lo vemos como un saldo al deudor, y el haber, que es abonar, lo vemos como un saldo al acreedor. Ok, acá lo vemos nuevamente, como lo vimos antes, pero en otra presentación para que lo puedan tener de cualquiera de las dos formas. Entonces el activo aumenta el cargo, disminuye el abono. El pasivo disminuye el cargo, aumenta el abono. El capital disminuye el cargo, aumenta el abono. Ok, vamos a ver un ejemplo, chicos, uno de los primeros ejemplos. Dice, realice el cuadro de análisis de transacciones que corresponde de acuerdo a las siguientes operaciones. Vamos a verlo acá. Entonces, tomen en cuenta las operaciones. Dice, aporte inicial en efectivo por $200,000. Depósito en el Banco del Estado por $250,000. Compra de mobiliario con el cheque al Banco del Estado, $130,000. Compra de mercadería al crédito simple a proveedores. Depósito en el Banco del Estado. Pago de teléfono y luz. Entonces, estas van a ser las cuentas que vamos a registrar. Vamos a empezar a verlas acá. Nombre de la cuenta que vamos a usar. Caja capital al primero. Activo pasivo. Debe y haber. Esperen para verlo. Denme un segundito para... Ahora sí. Entonces, vamos a hacer el primero. ¿Cuál era el primero? Aporte inicial en efectivo por $200,000. Ok, entonces, el nombre de las cuentas que vamos a utilizar va a ser caja y capital. ¿Por qué caja y por qué capital? Capital porque es un aporte inicial en efectivo. Entonces, es un aporte inicial ¿de qué? De socios. Entonces, es un capital inicial. Por eso vamos a usar la cuenta de capital. En este caso, me va a aumentar la cuenta de cajas, me va a aumentar la cuenta de cajas y me va a aumentar la cuenta de capital como un activo. Entonces, la cuenta de cajas va a ser mi activo y mi cuenta de capital va a ser mi pasivo. Me aumenta mi activo, me aumenta mi pasivo. Con lo cual debe y a la vez. Ven que siempre se van a modificar las dos cuentas. ¿Ok?
Ahora vamos con el segundo. Dice, depósito en el Banco del Estado. Entonces, el banco, mi cuenta de bancos y mi cuenta de caja. Aquí, chicos, hay algo muy importante que tenemos que ver. ¿A qué me estoy refiriendo yo con mi cuenta de caja? Esto lo vamos a ir viendo después, lo vamos a ver en lo que es la nomenclatura de las cuentas. Cada empresa tiene cuentas diferentes. Entonces, la cuenta de bancos literalmente es la cuenta del dinero del banco como tal. Y mi cuenta de caja es mi cuenta de cash, de caja, de dinero, porque no le vamos a poner dinero. Entonces le ponemos cuenta de caja, mi cuenta de efectivo también se puede llamar. Hay mucha gente que le gusta más efectivo, eso dependiendo de. Entonces, ¿qué estoy yo haciendo acá? Depósito en el Banco del Estado. Entonces, yo cogí de mi dinero de caja, vean que cogí de mi dinero de caja, me va a disminuir mi activo, porque ese dinero de caja que yo tenía era un activo, entonces me va a disminuir mi activo y en bancos me va a aumentar el dinero que yo tengo en el banco, porque yo estoy haciendo un depósito en el banco, me va a subir en mi cuenta de activos. ¿Por qué? Porque es mi misma plata. Simplemente agarré ese dinero que yo tenía en la caja chica, por decirlo así, de mi dinero en el momento, y lo voy a depositar en mi cuenta propia del banco como tal. Entonces, ok, entonces me va a aumentar mi cuenta en banco, me va a disminuir mi cuenta en la caja, en caja chica. Pero va a seguir siendo mi activo. ¿Por qué? Porque yo aquí no estoy sacando absolutamente nada. Entonces tenemos al debe, que coloco al debe mi cuenta de bancos, mi activo que es el que me aumenta y me disminuye mi cuenta de cajas en el haber. Okay, vamos con la siguiente. Compra de mobiliario con cheque del Banco del Estado. Ok, voy a comprar mi mobiliario. ¿Qué es mi mobiliario, chicos? Un activo. Entonces me va a aumentar mi activo. Ahora, ¿con qué lo voy a comprar? Con dinero. ¿Con dinero qué? Con un cheque que yo tenía. Lo giro aquí en mi cuenta de bancos. ¿Por qué? Porque es un cheque que me va a afectar mi cuenta directamente en el banco. Entonces, igual es un activo que me disminuye un activo. Entonces, aquí es una transformación de activos. Véanlo así. Es una transformación de un activo en dinero cash a un activo mobiliario o equipo. Ok, entonces mi mobiliario, mi activo me aumenta y mi banco me disminuye. Entonces coloco aquí al debe los 130 y al haber los otros 130 correspondientes al banco, los 130 correspondientes al mobiliario. Vean que siempre se va a colocar la T de esta forma, ¿verdad? Debe y haber. Vamos con el siguiente, dice compra de mercancía del crédito simple a un proveedor. Entonces, ¿qué estoy yo haciendo acá? Vamos a analizar el enunciado. Compra de mercancía. ¿Qué es la compra de mercancía? Un activo. Entonces, ¿qué está haciendo mi activo? Aumentando mis activos porque estoy comprando mercadería. Dice que se la estoy comprando en un crédito. ¿A quién? A un proveedor. Entonces, yo tengo una cuenta que se llama mi cuenta de proveedores y ahí yo tengo un pasivo porque yo lo estoy comprando a crédito. Entonces aquí yo lo tengo que anotar como un pasivo porque es un gasto que yo estoy haciendo porque estoy convirtiendo este dinero de un proveedor, ¿verdad? Le voy a pagar al proveedor. Entonces tengo que sacar mi dinero, va a ser un pasivo que lo estoy convirtiendo en mi mercadería, que va a ser un activo más para trabajar. Esto estoy dándole otra vez vuelta a ese dinero. Entonces vengo y coloco acá mercadería proveedor por los 61,000. Ok, vamos con el otro. Dice, depósito en el Banco del Estado, 100,000. Vamos a lo mismo, otro depósito, ¿verdad? Entonces tengo el banco, me va a aumentar mi cuenta de banco y me va a disminuir mi cuenta de caja. Véanlo acá, ¿verdad? Me va a aumentar mi cuenta de banco y me va a disminuir mi cuenta de caja. Pues otro depósito similar al que hicimos en el ejercicio acá. Banco y caja, hice otro depósito, acá hice otro depósito más. Estos son muy comunes porque obviamente yo no voy a tener esa cantidad de dinero ahí. Normalmente yo la meto al banco, ¿verdad? Yo no tengo esa cantidad de dinero siempre ahí en las cuentas de mi empresa tal cual. Yo cada día o cada 2 veces al día inclusive yo estoy haciendo la transferencia de fondos al banco porque yo no voy a tener esa cantidad de dinero ahí, ¿verdad? El cash, ahora más ahora que eso es sumamente peligroso. Llegan a robarse la empresa y que roben el poquillo que quedó en el momento, pero yo ya el resto lo envié. Hay que pensar en todas esas cosas. Ahora tenemos acá pago del teléfono y la luz. Tengo el gasto, el pasivo al gasto
y tenemos el banco en el activo. Entonces tenemos el gasto, va a ser un pasivo, va a ser un gasto y me van a aumentar los gastos, y el banco va a ser un activo, que es el activo que tengo ahí donde voy a sacar el dinero y me va a disminuir. ¿Por qué? Porque voy a pagar. Entonces aquí está el monto que yo tengo que pagar. Seguimos acá. Veámoslo nuevamente acá como otro ejemplo para que les quede bien claro, debe y haber. Cuenta, a la hora de hacer la T, yo pongo aquí, por ejemplo, cuenta bancos. Debe y haber, dependiendo de cómo yo lo movilicé, como en el caso anterior. Entonces, ¿qué es el debe y qué es el haber? El debe es la parte izquierda, siempre va a ser la parte izquierda. Y el haber, la derecha. Esta es la representación gráfica mediante nuestra T contable. Entonces, siempre el debe va a ser a la parte izquierda y el haber a la derecha. Siempre. Entonces, de esta forma, cuando notamos un valor en el debe, estamos debitando. Un valor en el debe, estamos debitando, cargando. Y cuando lo contabilizamos en el haber, estamos abonando o acreditando, ¿verdad? Es decir, un valor anotado en el debe es un cargo, mientras que un valor anotado en el haber es un abono. Vamos a verlo acá. Voy a hacer este más grande. Yo estoy ciega. No sé si ya lo notaron. Uy, ya se me devolvió. Un momentito. Es que sí estoy totalmente ciega. Ahí vamos por acá. Vamos a hacerlo más grande. Ok, entonces tenemos aquí un ejemplo. Debe y haber, cargo y abono. Entonces, cuando un activo me va a aumentar en el debe, me va a disminuir en el haber. Siempre. Cuando un gasto me aumenta en el debe, me disminuye en el haber, ¿verdad? Un pasivo me disminuye en el debe, me aumenta en el haber. Un ingreso me disminuye en el debe, me aumenta en el haber. Okay. Una cuenta de activos aumenta por el debe y disminuye por el haber. Una cuenta de gastos aumenta por el debe y disminuye por el haber. Una cuenta del pasivo aumenta por el haber y disminuye por el debe. Los ingresos aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Importante. Aquí es donde entramos, ¿se acuerdan que lo habíamos visto la vez pasada en otras? Yo les había dado un pincelazo un poquitito sobre la teoría del cargo y el abono. En términos generales, el debe registra las entradas y el haber las salidas. Ahí está, chicos, ese es el punto importante. El debe registra las entradas y el haber me va a registrar las salidas. Antes de proceder a cargar y abonar cuentas a diestra y siniestra, es necesario determinar el tipo de cuenta que interviene en la transacción que se produce. No es que lo vamos a hacer así al tarantantán, como quien dice, sino que vamos a hacer por las cuentas específicas. Como les decía a ustedes, normalmente la empresa tiene un catálogo de cuentas, eso igual lo vamos a ver nosotros. Nosotros tenemos un catálogo de cuentas, que son las cuentas que se están utilizando, que es donde cargamos. No es que hoy se nos ocurre ponerle a la cuenta efectivo y al otro día se nos ocurre ponerle a la cuenta caja y al otro día se nos ocurre ponerle a la cuenta los patitos. No, cada cuenta específica ya está ahí y tenemos que analizar el enunciado, como lo vimos anteriormente. Entonces yo llego y leo el enunciado y analizo, ok, ¿qué cuentas están interviniendo en la siguiente transacción que estoy haciendo? Que las cuentas se agrupan en tres grandes grupos: activos, pasivos y patrimonio neto. Eso ya lo vimos, lo hemos visto muchísimas veces. Voy a repetirlo acá nuevamente para que les quede bastante claro. Entonces, el activo, dinero que tienes en el banco, el ordenador, el saldo que nos debe un cliente. Entonces, eso es lo que yo tengo. Entonces, lo que yo tengo yo, esa es mi cuenta de activos. Todo lo que yo tengo en este momento. Mi cuenta de pasivos, las obligaciones de mi empresa hacia terceros, préstamos, pagos, todo eso son mis pasivos. Mi patrimonio neto
Entonces son la financiación propia de la empresa, ejemplo, los aportes de los socios, las reservas o bienes no distribuidos, como vimos antes. Una vez que sabemos dónde se clasifica cada una de las cuentas, vamos a ver la teoría de cargo y el abono. Es lo que vamos a ver ahora. Ejemplos del debe y haber, cuenta de activos. Vamos a verlo acá. Entonces, las cuentas de activos nacen y crecen por el debe y disminuyen por el haber. Importante. Ejemplo 1. Un cliente nos paga mediante una transferencia bancaria de 100 euros de una venta. La cuenta contable de bancos, porque así la tengo yo representada bien, que hasta tiene un número acá en el ejemplo, porque así se manejan las cuentas contables, con un nombre y un número, representan el dinerito que la empresa tiene disponible en cuentas corrientes. La cargamos por el importe de 100 euros en este caso, o lo que es lo mismo, anotamos 100 euros en la parte izquierda del debe de la cuenta de bancos. ¿Por qué? Porque el cliente nos paga mediante una transferencia de bancos. Entonces yo automáticamente agarro y compongo la cuenta de bancos acá en la T y le pongo el dinero en efectivo que yo me está entrando en transferencia, por decirlo de alguna forma, y lo pongo acá al debe. Vamos con otro ejemplo. Cuenta de pasivo. Las cuentas de pasivo nacen y crecen por el haber y disminuyen por el debe. Ejemplo 2. Compramos a nuestros proveedores 200 euros con el concepto de mercadería y se la dejamos a deber. O sea, no la pagamos en el instante, por lo que aumenta una deuda. Vean que estamos haciendo una compra, pero no la estamos pagando ya, sino que la dejamos a deber. La vamos a pagar dentro de un tiempo. La cuenta de proveedores representa deudas con los suministros de mercancía. Por consiguiente, al momento de la compra debemos abonar la cuenta de proveedores en 200. Es decir, anotamos el valor de los 200 euros en la parte derecha, o sea, en el haber de esta cuenta. Así lo vamos a anotar acá. Vemos acá, no la pagamos al instante, por lo que aumenta nuestra deuda. ¿Cuál siguiente? Cuenta de patrimonio neto. Las cuentas de patrimonio neto nacen y crecen por el haber y disminuyen por el debe. Es decir, tanto las cuentas de pasivo como las de patrimonio neto funcionan igual. Aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Ejemplo. Nuestra empresa ha obtenido un beneficio de 30.000 euros en el año anterior. La cuenta de resultado de este ejercicio, digamos, así le pusieron resultado del ejercicio, representa la ganancia o pérdida del último ejercicio. En este ejemplo, al producir un aumento de esta cuenta de patrimonio neto, lo abonaremos, anotaremos el valor en la parte derecha de dicha cuenta. ¿Verdad? Entonces acá vemos que nuestra empresa ha obtenido un beneficio de 300 euros en el año anterior. Entonces acá ya se hizo, digamos, la cuenta para saber realmente cuánto era el monto de mi utilidad y este fue el resultado. Lo puedo meter, como les digo, las cuentas son específicas de cada una de la empresa y son para gustos de cada quien, le pone los nombres que guste. Pero normalmente, por eso es que existe un catálogo de cuentas donde dice qué es mi cuenta y qué es lo que se registra en cada una de ellas. Acá, por ejemplo, le pusieron resultado de utilidad. Ahora, por la utilidad le pusieron resultado. No da. Pero vemos acá dónde la tenemos que colocar porque está obteniendo un beneficio de 30 euros el año anterior. La cuenta de patrimonio neto nace y crece en el haber y disminuye en el debe. Y acá hay otro ejemplo. Otro ejemplo más para que ustedes lo tengan. Entonces, cuenta de activos aumentan el debe, disminuyen el haber. Cuenta de pasivos, disminuyen el debe, aumentan el haber. Patrimonio neto, donde aumenta y donde disminuye. Importante,
dónde aumenta y dónde me va a disminuir. Esos son los datos más importantes que nosotros tenemos que ver. Por eso les dejé como varias opciones, ahí las pueden imprimir y tener ahí a la mano para que no se enreden y digan, ok, ¿dónde me aumentaba? ¿Dónde me disminuía? Vamos a ver un ejemplito más. Dice, ¿qué pasa con los gastos e ingresos? Debe haber en gastos. Los gastos se registran como las cuentas de activo. Aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Pagamos la factura del teléfono, que asciende a 30 euros, un ejemplo. Aquí no le vamos a agregar IVA ni nada por el estilo, eran 30 euros y ya. El gasto del teléfono se contabiliza en la cuenta suministros. ¿Por qué? Porque así lo tienen establecido ellos en esa empresa, en ese ejemplo que yo me encontré. Entonces, así lo tienen acomodado. Ahora, yo lo puedo tener como una empresa, como una cuenta de gastos. Entonces, ¿por qué lo tienen como una cuenta de suministros? Porque así lo registran en general. Me imagino que meten agua, luz, teléfono, papel, tinta y todo lo que sean suministros para el funcionamiento de la empresa. Y para ellos una cuenta de gastos es otra cuenta diferente de otro tipo de gastos extra que tengan que hacer. Así lo dividen en dos cuentas distintas. Reitero, por eso existe el manual de cuentas. Entonces aquí lo especifica, la anotación que procede sería debitar la cuenta por un valor de 30. Entonces mi cuenta se debita por un valor de 30 euros. Entonces la ponemos acá, la vamos a debitar porque la estamos pagando. Ok, debe de haber en ingresos. Los ingresos se registran como las cuentas de pasivos y patrimonio neto, igual de la misma forma. Aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Vendemos mercaderías por importe de 150 euros. La venta de mercaderías supone un ingreso para nuestra empresa, por lo tanto, lo correspondiente de la cuenta lo vamos a abonar por un importe, por un monto de 150 euros en este caso. Pues vean que lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos dan el enunciado es analizar el enunciado y ver cómo nos funciona. Seguimos. ¿Qué es el saldo de una cuenta? No es más que la diferencia entre el valor del debe y el valor del haber. Según cuál de estos valores es mayor, se trata de cada uno. Entonces, vamos a verlo acá. Ya sea un saldo al deudor, un saldo al acreedor, un saldo en cero, que fue lo que vimos anteriormente. Ya se los dije así como más o menos para que lo tuvieran. Entonces, ahí vemos los tres tipos de saldo. Saldo al deudor, al acreedor o en cero. Saldo al deudor, el importe del debe es mayor que el del haber. Entonces, el debe, vemos acá, el debe es mayor que el del haber. Saldo al acreedor, el importe aquí en este caso es mayor que el del haber. Saldo en cero, tanto debe como haber tienen el mismo importe. Entonces aquí es donde nosotros lo vamos a ver. Uno es mayor, otro es menor o está en cero. Ay Dios. Ok, la partida doble o el registro de una transacción mediante asientos contables. Hasta ahora hemos visto cómo se aplica la teoría del debe y el haber en las cuentas individuales en función de su naturaleza. Eso es lo que se conoce como mayor de una cuenta. Entonces, a la hora de mayorizar, eso es lo que vamos a hacer. En el día a día, en la empresa surgen una multitud de transacciones económicas que deben quedar registradas contablemente mediante asientos en el libro diario. Por eso se llama el libro diario, porque es el libro donde yo hago todos los asientos todos los días de todos los movimientos que se dieron. Toda transacción o hecho contable intervienen al menos dos cuentas que originan lo correspondiente a mi asiento contable. Entonces es igual, vamos a ver la T primero y luego vamos a entrar directamente en lo que es el registro de asientos. Al tener yo mi T, ya tengo mi debe y mi haber, ya sé cómo voy a acomodarme en mi libro mayor. Y así me voy a acomodar igual en mi libro diario a la hora que yo registro el asiento. ¿Por qué empezamos con las T o por qué me gusta más empezar con las T que con los asientos? Siento que es más gráfico, que se ve más clarito dónde se mueven las cuentas al principio que empezar a verlo directamente con el asiento. A veces complica un poquito más. Ok, el asiento es el registro de una transacción económica mediante la anotación de un importe en el debe y otro en el haber. Es casi que lo mismo, pero escrito. Ok, vamos a ver acá. Ay, Dios, porque esto se ve como extraño. Aquí está otro ejemplito. Dice, debe haber en compras. Compramos una mercadería por un importe de 40 euros y se las dejamos a ver a nuestros proveedores. Para simplificar, no tendremos una cuenta de IVA ni nada por el estilo. Ok, los elementos que intervienen son
Por una parte, el gasto de la compra y por el otro lado, el importe que le dejamos a deber a nuestros proveedores. Como vimos anteriormente, los gastos aumentan por el debe y la cuenta de proveedores, que es un pasivo, aumenta por el haber. El asiento a anotar en nuestra contabilidad sería el siguiente. Aquí tengo que hacer dos, aquí van a haber dos movimientos. Una al debe, que va a ser de la compra, y una al haber, que va a ser de mi proveedor. ¿Verdad? Entonces vean que esto ya es un ejemplo un poquito más detallado de cómo lo voy a registrar. Ok, vamos un momento acá.